pero también me consta que hay un cargamento de respiradores que por ahora no van a salir de Turquía porque el gobierno turco entiende que es una prioridad para el tratamiento de sus enfermos en Turquía. Es el resultado de las discusiones que hemos tenido con las autoridades turcas. Hasta aquí hemos podido llegar, pero a partir de aquí lo que sí nos garantizan es que en un plazo prudencial, en el plazo de unas semanas, volverá a ponerse ese material a disposición de España. Bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? En un plazo prudencial, es decir, en unas semanas, cuando en España tengamos 30.000 muertos, pues ya si eso Turquía nos da los respiradores, ¿eh? Basta ya. Basta ya. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo que estaremos aquí viendo el domingo para cerrar la semana comentando pues un nuevo escándalo, ¿no? Que, bueno, pues que le ha estallado en la cara a este gobierno criminal que dirige España, que ha provocado más de 11.000 muertos, que es el maldito hazmerreír del mundo, que todos los gobiernos del mundo se cachondean de nosotros, es algo lógico. Recordad que tenemos de presidente del gobierno a Pedro Sánchez, a Sanchinflas, que lo único que sabe hacer es mirarse en el espejo, no sabe hacer otra cosa. Bueno, pues una vez más, ¿no? Un gobierno extranjero se cachondea y se ríe de nosotros, y en este caso es el gobierno turco de Erdogan, que lo estaréis viendo en pantalla, que nos ha requisado respiradores de España para sus propios enfermos y que el gobierno de España los da por perdidos, ¿no? Y que la ministra de Asuntos Exteriores dice que hasta aquí hemos podido llegar. Una ministra de Asuntos Exteriores que, por cierto, hace 3 días estaba agradeciendo a Turquía y estaba congratulando, ¿no?, al país turco, pues por la cooperación y por la colaboración que hacían entre ambos países. Y ahora hemos sabido pues que Turquía nos ha requisado este material sanitario, que hasta aquí podíamos llegar, que no podemos hacer nada y mala suerte, ¿no? Ya sabéis que algunos partidos políticos como Vox han solicitado la retirada del embajador español en Turquía. Y hay que decir que esto, lo dicho, es un nuevo escándalo de este gobierno, ¿no? Porque es que esto es bastante curioso, es decir, porque luego si tú en redes sociales criticas la gestión de este gobierno, pides la dimisión de este gobierno criminal, que se demuestra que está haciendo una gestión nefasta del coronavirus, y solicitas bueno, pues que se interponga en España un gobierno de emergencia nacional con los 4 principales partidos, sin contar Unidas Podemos, te llaman absolutamente de todo, ¿no? Y te dicen, pues, que quieres que se dé un golpe de Estado. Pero sinceramente este gobierno de España, que lo he dicho, es un gobierno que se están riendo absolutamente todos de él. Se cachondean de nosotros los turcos, los franceses, los marroquíes, los chinos, a los que les compramos unos test falsos, que no sirven, que están estropeados a una empresa sin licencia que es ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los gobiernos del mundo se están riendo de España, que además ya es uno de los países, por no decir que es el país con más fallecidos o con más contagiados por cada millón de habitantes, que ya hemos superado ampliamente a Italia. Es decir, realmente estamos viendo una gestión nefasta de la crisis del coronavirus, y cada día surge un escándalo más de este gobierno criminal. Cada día surge más, o cada día surge un escándalo nuevo de este gobierno criminal, y es bastante importante, yo creo, que ser conscientes pues de la gente que está dirigiendo el país. Y lo importante también en este tipo de crisis, ¿no?, que nos está afectando, es saber qué pinta la Unión Europea. Una Unión Europea que obviamente está completamente fracasada. Una Unión Europea que destina 1 billón de euros por la falsa crisis climática para contentar a la ONU y a los chiringuitos de Greta Thunberg. Una Unión Europea que se enfada mucho con Grecia si cierra las fronteras para evitar precisamente la entrada de falsos refugiados por parte de Turquía, es decir, que cierra sus fronteras Grecia a cal y canto para no someterse a los chantajes de Turquía a Europa. Una Unión Europea que se enfada muchísimo con Hungría y con Polonia, porque son países que lo están haciendo tremendamente bien en esta crisis sanitaria, y además económicamente están poniendo a ambos países a la cabeza, tanto Víctor Orbán como Ley y Justicia. Por tanto, la Unión Europea, que es un fracaso, que está completamente acabada,
que gasta mucho tiempo, dinero y recursos en criticar a Grecia, Hungría, Polonia y destinar dinero a las malditos chiringuitos de Greta Thunberg, y sin embargo, cuando estamos ante una verdadera emergencia sanitaria, ¿para qué sirve la Unión Europea? Es decir, ¿cuándo se van a empezar a imponer sanciones a Turquía? ¿Cuándo va a dejar la Unión Europea de que Turquía deje de reírse de toda Europa? Pues la verdad es que no solamente España, que por supuesto dentro de la Unión Europea el país más ridículo y del que se ríe todo el mundo es España, pero luego también hay que ser conscientes de que muchos países del mundo se pitorrean directamente de la Unión Europea, que realmente lo hemos venido ya defendiendo muchas veces. Se ha convertido en un nido de sátrapas, de burócratas, de chiringuitos, y se ha convertido en algo que no sirve absolutamente para nada. Por eso está surgiendo ahora en redes sociales el movimiento del Spexit, que implicaría o que solicita o que pide la salida de España de la Unión Europea, porque ante verdaderas crisis, ante una emergencia de verdad, pues lamentablemente Europa no está sabiendo contestar con dureza y con firmeza. Y este último caso con Turquía reteniendo los respiradores de España, vamos a ver si la Unión Europea hace algo. Pero bueno, mejor vayamos a criticar a Grecia por cerrar sus fronteras, ¿no? Bueno, más escándalos de este gobierno. El ministro de Sanidad o el Ministerio de Sanidad, que defendía que no tenía ningún sentido utilizar mascarillas porque no prevenían los contagios, y ahora dicen que nos va a obligar a todo el mundo cada vez que salgamos a la calle a llevar una, ¿no? Ya sabemos que en un par de semanas el mantra va a ser es que no sabíamos que el llevar mascarillas prevenía contagios, o es que no sabíamos que no llevar mascarillas provocaba contagio. Como el mantra era que el 8 de marzo pues no sabíamos los efectos del coronavirus, aunque ya sabíamos lo que estaba pasando en China, ya sabíamos lo que estaba pasando en Italia, pues conociendo a este gobierno de Muppets, que parecen los de Barrio Sésamo, Tricky, Epi, toda esta gente, porque madre mía vaya gentuza tenemos en el Congreso de los Diputados, pues lo más probable es que efectivamente pues dentro de 2 semanas el mantra era, hombre, es que no sabíamos que llevar mascarillas prevenía contagios, por eso ahora todo el mundo tendrá que llevar mascarillas, ¿no? Bueno, una noticia también bastante interesante sobre Pedro Sánchez, lo estaréis viendo aquí. ¿Se acuerdan de la indignación mundial con el muro de Trump? Pues Sánchez se alinea con Orbán y la derecha populista y plantea prohibir la entrada de inmigrantes africanos en Europa. Y esto la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante, en primer lugar, la gran mayoría de la hipocresía mundial, progre, europea, ¿no? Que se indignó muchísimo con Donald Trump porque quería construir un muro con México, vamos, porque quería controlar la inmigración y le atacaron muchísimo y le llamaron de todo, y ahora resulta que buena parte de los países de Europa, no solamente esa mal llamada derecha populista, ¿no? Extrema derecha, que la verdad es que a mucha gente le encanta utilizar los términos extrema derecha y populismo a partidos políticos que lo único que hacen es presentar medidas de sentido común. Claro, como la gran mayoría de partidos que no se hacen llamar o no les llaman populistas, pues realmente solo priman por sus propios intereses y por sus propios chiringuitos, viene un partido político que prima por los intereses de una nación y que plantea medidas de sentido común y ya le llaman de todo, ¿no? Bueno, pues Víctor Orbán, que como sabéis fue quien construyó hace ya unos años un muro con Serbia, pues Pedro Sánchez parece que se alía a este tipo de partidos políticos para prohibir la entrada de inmigrantes de África, que es algo lógico, es algo normal, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia de coronavirus que estamos sufriendo. Es decir, lo que no puede ser es que una vez que termine el estado de alarma y termine el confinamiento, ¡hala, venga! Vida normal y otra vez todas las fronteras abiertas. No puede ser. Si hay que estar 1 año o 2 años con las fronteras cerradas a cal y canto de África o de Asia, pues se tienen las fronteras cerradas a cal y canto con África y con Asia. Por tanto, esto ni es populismo, esto ni es extrema nada, y sino que es sentido común, que lamentablemente a Europa la verdad es que le falta bastante el sentido común. Bueno, y en plena pandemia del coronavirus, los socios de este gobierno criminal que tenemos en España, que han provocado más de 11.000 muertos, los golpistas de Esquerra Republicana y los etarras de Bildu han presentado al Senado una proposición de ley que estaréis viendo para despenalizar las injurias o los insultos a la corona, que es un delito tipificado en el Código Penal, también lo ha puesto Rosa Díez en Twitter. La verdad es que, hombre, se nota que Esquerra Republicana y Bildu están muy preocupados por las víctimas del coronavirus, están muy preocupados porque el dinero se destina a material sanitario, están muy preocupados para tratar de mejorar las situaciones sanitarias y médicas del país, que por tanto sus proposiciones de ley consisten en despenalizar tipos delictivos relacionados con la corona, relacionados con el jefe del Estado. Así
se ve claramente pues cuál es el nivel un poco de los socios de este gobierno, aunque hay que decir que no hay mucha diferencia entre los socios del gobierno y el propio presidente del gobierno, que ayer, como si fuera el nodo, se fue a una fábrica que hacía respiradores, creo, material médico, lo dicho, como si fuera el nodo del siglo pasado, en el que se ve en una fotografía como con un guante se toca el interior de la mascarilla, que es algo que no se puede hacer, porque obviamente si el interior de la mascarilla está infectado y tú te lo tocas con un guante, el guante lo puedes infectar y luego si no te lo quitas correctamente, pues al final te vas a contagiar. Pero bueno, ya sabemos que este presidente del gobierno, narcisista, psicópata, el sanchinflas, lo único que sabe hacer correctamente es peinarse y mirarse al espejo, no sabe hacer otra cosa, por lo tanto tampoco es que nos sorprenda demasiado, ¿no? Y bueno, una noticia ya para terminar también que adelanta Periodista Digital. Moncloa quiere cerrar la COPE tras una grave denuncia de Carlos Herrera sobre el plan de Pablo Iglesias. Ya sabéis que Pablo Iglesias, aquí lo decimos abiertamente, quiere producir o provocar una dictadura chavista comunista en España, busca la bolchevización de España, por eso quiere estar en el CNI, por eso Dolores Delgado, fiscal general del Estado, por eso el escándalo de Delcy Rodríguez, por eso la mordaza a los medios de comunicación, por eso la compra de la opinión pública a A3 Media, a Mediaset, regándoles con 15 millones de euros, por eso las nefastas políticas económicas que va a provocar que todo el mundo acabe en la ruina y que todo el mundo sea pobre, por eso pide la expropiación, salvo el chaletazo del Coletas, etcétera, etcétera. Es decir, tampoco es que no es que sea algo desconocido, todos sabemos qué es lo que quiere hacer Pablo Iglesias en España, ¿no? Y bueno, pues aquí parece ser, ¿no? Pues que no le gusta mucho a Carlos Herrera, no le gusta mucho la COPE, la verdad es que bueno, pues a este gobierno criminal no le gustan mucho los medios de comunicación disidentes, en definitiva los que no queremos pues que España caiga en las manos de los comunistas y que en España se convierta o que España se convierta en una dictadura comunista y chavista, que es lo que quiere Pablo Iglesias y probablemente también lo que quiere Pedro Sánchez, y por eso pues amenaza con el cierre de la COPE, porque parece pues que, bueno, pues quieren que Carlos Herrera esté un poco más tranquilito. Pero bueno, un ejemplo más pues de la ausencia total y absoluta de la libertad de expresión que tenemos en este país llamado España, ¿no? Y nada, señores, pues lo dicho, un vídeo más aquí pues para cerrar la semana, un nuevo escándalo de este gobierno, un nuevo país extranjero que se cachondea del gobierno de España, como es Turquía, y otras noticias pues variaditas que hemos tenido a lo largo del fin de semana, que la verdad es que demuestran que España no es que esté en muy buenas manos. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Ya sabéis que os el vídeo, podéis dar al like, suscribiros, dejad un comentario, descripción del vídeo como siempre, correo de contacto, Twitter, Instagram, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros nos vemos estos próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.